que seguro que nos va a dar una conversación interesantísima. Vamos a disfrutar de ellos y a conocer de su obra y de ellos como autores. Gracias a ustedes por venir de nuevo, bienvenidos a la feria, gracias Carlos, gracias Maite por venir y espero que disfruten de una jornada placentera. Muchas gracias. Los dejo con Carlos Baglini y Maite. Gracias. Hola, buenas tardes a todos y a todas y todos, más mujeres que hombres, como casi todos los actos culturales a los que asisto últimamente. Ante todo, darles las gracias por haber venido en esta hora tan impropia, porque la verdad que es una hora muy mala, con este día también un poquillo feucho, pero bueno, como siempre digo, bien vale la pena. Y si encima es un amigo, familia o una persona que ya han leído y a la que le tienen cariño, pues es un placer que estén aquí con nosotros. Yo voy a empezar a contarles cómo conocí a Carlos Ottavini, porque la verdad que fue pues por las casualidades de la vida, las redes sociales, por ahí nos conocimos, empezamos a hablar por el Messenger y empezamos a tirar del hilo de esta red y tenemos un montón de amistades comunes, incluso personas muy queridas, ¿no? Como el caso de Herminia Pájaro que tengo por aquí. Y bueno, pues eso pues nos unió todavía más. Él me comentó, pues estuvimos hablando, quedamos, hicimos una quedada aquí en Las Palmas una noche que vino por Navidades el año pasado a cenar con la asociación NACE, con la nueva asociación de escritores canarios. Y nada, me acerqué al hotel, quedamos, fue una cosa muy rápida porque él iba a la cena, yo también tenía después otro compromiso, así que nos vimos muy rápidamente. En este trayectito que caminamos por la playa de las Canteras, me comentó que había dejado su carrera diplomática, una carrera impresionante, para dedicarse solo y exclusivamente a la escritura. ¿Cuál fue mi asombro? Que bueno, mis ojos como platos, y dije, pero tú estás loco. ¿Cómo se te ocurre hacer eso, dedicarte solo a la escritura? Quienes vivimos o quienes escribimos y vivimos el mundo de la literatura sabemos que es imposible vivir de la escritura, pero si él tiene ese sueño, yo lo apoyo, o sea, que lo persiga. También se lo planteaba Alexis Ravelo cuando empezó y hoy en día es uno de los escritores canarios que pueden y deben vivir de la literatura. El resto seguimos con nuestro pequeño porcentaje cada vez que escribimos una obra y tiramos, ¿no? Tiramos para adelante. Entonces, bueno, esa fue la forma en la que conocí a Carlos. Seguimos la conversación, la amistad, el encuentro digital y me comentó lo del libro de relatos y que bueno, empezamos a hablar y le comenté, digo, oye, no te preocupes, cuenta conmigo, yo te lo presento. Lo hemos tenido que aplazar varias veces, igual que ha pasado a la feria, que por cierto es el que inaugura la feria a nivel autores, no la presentación oficial que hubo esta mañana. Carlos es el que presenta porque abre la primera presentación de libros que se celebra en esta 32 Feria del Libro de las Palmas de Gran Canaria, con lo cual es un honor que lo haga y es en esta carpa, ¿no? La carpa Don Benito, al que casi todos los canarios admiramos, yo personalmente. Y bueno, pues vamos, ya una vez que les he contado eso de Carlos, quiero que hablemos del libro. No voy a dejar hablar. Hablar del libro. Lo primero que me llama la atención del libro es la portada, es preciosa. A mí personalmente me encantó. Una portada de Sara Arce que me enganchó, aparte ese bono de Madrid, pues quienes tenemos una relación con Madrid sentimental o emotiva, como es mi caso, pues enseguida me captó. Y creo que es muy importante que tengamos en cuenta siempre las portadas y los autores de portadas, porque en el mundo de la literatura se olvida. Y hay a veces portadas de libros que te echan para atrás, que si tú ves una portada y te atrae, igual te atrapa y la compras, ¿no? Por la propia portada. Entonces creo que es muy importante y tener en cuenta a esta niña, que ya nos hablarás tú de ella y cómo fue este proceso de portada, pero vamos, que la portada me parece preciosa. Me parece, vamos, una sencillez y una calidad exquisita. Supongo que la editorial también, Nazarí, tiene mucho que ver en ello, pero bueno, que decirles que
El libro son 10 relatos que se leen con, les iba a decir con facilidad, pero no es cierto. Si te dijera que es con facilidad mentiría, porque no es tan fácil leer los relatos, es decir, es fácil leerlos, pero masticarlos, pues no es tan fácil. Y estos 10 relatos, a mí cuando empecé a leerlos, me recordaron a la Dolce Vita, me recordaron a Scott Fitzgerald con El Gran Gatsby, me recordaron películas de Luis Buñuel. Entonces, con esto les estoy diciendo que no es que sea clásico, porque lo parece, sino que su estilo literario utiliza escenas que podían perfectamente ser escenas cinematográficas. Carlos ha hecho pinitos en el mundo del teatro y poesía, entonces bueno, yo creo que todas esas influencias también se ven en la narrativa. Y en una narrativa breve o corta, como se le llama a los cuentos, a los relatos, es muy difícil hacerla. A mí me encanta, yo soy partidaria de la literatura de relatos y en nuestro país ha estado bastante despreciada y sin embargo hoy en día los grandes autores y autoras están escribiendo relatos. Entonces yo reivindico el relato. Y bueno, les voy a dejar que hable Carlos y ya luego yo le hago unas cuantitas preguntas y sí que me gustaría que participen ustedes, ¿vale? Que sé que muchos de aquí lo conocen, háganle preguntas, aprovechenlo, siempre lo digo, cada vez que tengo la oportunidad de presentar a un autor o autora que disfruten, que le exploten, que lo tienen delante, que hoy empieza, pero a lo mejor dentro de 2 años es hiper famoso y se pueden acordar de este día y decir, jo, no le pregunté y me quedé con la gana. Entonces no se queden con la gana, participen, disfrutémoslo. Carlos está muy nervioso, lleva días muy nerviosito con esto, es lógico, es su primera obra, es la primera vez que se enfrenta a un público, ya la obra no es suya, ya la obra es de ustedes, porque cuando una vez que terminamos de escribir un libro, este libro vuela y coge camino. Entonces yo le decía, disfrútalo porque esto es un día de celebración, vamos a celebrar. Hay que disfrutarlo porque es tu primer libro y no lo vas a olvidar en la vida. O sea que además lo vas a recordar siempre, estará en tu retina las personas que han venido y te dolerá la mano de firmar todas las firmas que vas a hacer esta tarde. Y hablo yo, o sea, no hay preguntas sobre lo bueno. En primer lugar, buenas tardes y muchísimas gracias a todos por venir. La verdad que estoy encantado de estar aquí en Las Palmas, en el Parque Santa Catarina, el 4 de noviembre, el día de San Carlos, curiosamente. Gracias. O sea que es un día maravilloso. Quiero dar las gracias sobre todo a Maite Martín, porque para mí es un honor que se haya prestado a echarme una mano en presentarme el libro con toda su carrera y lo que supone ella para la cultura en Canarias. O sea que gracias a ella y por supuesto a la organización, a la Feria de Las Palmas. Yo lo que les puedo decir del libro resumidamente, lo que yo sé, porque uno sabe que a veces crea algo y después incluso la obra hasta le resulta extraña. Yo de hecho de vez en cuando lo abro, procuro no abrirlo porque cada vez que lo abro veo fantasmas, pero lo que les puedo decir es que es un libro que empecé hace muchísimos años a raíz de un curso de relatos que hice en la Escuela de Escritores de Madrid. Estamos hablando del año 2003 y yo digo, bueno, vamos a escribir relatos o cuentos. A mí me gusta llamar relatos porque los cuentos la gente los confunde mucho con los cuentos infantiles, entonces prefiero llamar relatos para salir de dudas. Y entonces cometí la imprudencia o la ingenuidad de creer que el género relato, el género cuento, pues era un género sencillo, que como es cortito, pues iba a ser algo relativamente rápido. Bueno, pues eso fue el año 2003 y la última pincelada del libro fue en el año 2019,
o 2020, creo, incluso en mayo. O sea, han pasado 17 años desde que puse la primera letra hasta la última. Por supuesto, también tiene que ver mi trabajo anterior, que cada vez que me recuerda lo que hice, por cierto, tiemblo un poco, pero... Ya la llevo muy mal porque soy muy, bueno, iba a decir perfeccionista, pero seguramente la palabra es paranoico con lo que escribo, porque siempre que acabo algo, estás en la ducha o estás desayunando o estás haciendo lo que sea y empiezas a pensar que ese relato está mal, que ese párrafo es equivocado, que tienes que... Con lo cual la despedida de los personajes y del relato en sí lleva un tiempo y al final cortar con ello so pena de volverte chifleta, porque te persiguen mañana, día y noche, y no hay manera de deshacerse de ellos sino aceptar pues, que están ahí. Pero una obra, la famosa frase de que la obra no se termina sino que se abandona, es completamente cierta. Es una frase que suscribo completamente. Hablamos de la portada, de esta maravillosa portada de Sara. Sí, pues mira, la portada... ¿La elegiste tú, la editorial? No, la portada pues es una ilustradora que vive en Londres, que me recomendaron y se leyó el libro, le gustó mucho y me hizo varias propuestas y elegimos esa. Y creo que, bueno, que está gustando mucho y bueno, Sara Arce, por cierto, le recomiendo a todo el mundo que la siga porque tiene unos trabajos fantásticos. Y nada, como dije al principio, una buena portada también es parte de la obra, el título, todo juega, ¿no? Todo es parte. ¿Te la dejaron en la editorial? Sí, yo tenía miedo, claro, porque yo me presenté a la editorial ya con portada y tenía miedo de que la editorial tiene su propia ilustradora, pero conseguimos bueno, pues conservar la portada de Sara Arce y ella también pues contentísima, ¿no? De que, y yo también contentísimo porque así después también se hace un trabajo colectivo, ¿no? Que la literatura a veces yo echo de menos porque, bueno, aquí está Tino, por ejemplo, que juega baloncesto. Lo bueno de las cosas grupales es que uno las disfruta en grupo, ¿no? Y las recuerda. Las cosas individuales en ese sentido son más complicadas porque eres tú, ¿no? Pero claro, si alguien no lo ha vivido contigo, pues es difícil que sienta, bueno, no sé que sea familiar y todo, pero es difícil que sienta la emotividad que tú sentiste en el proceso de crearlo, ¿no? Es fantástico que la editorial te lo haya permitido porque la mayoría de las veces las editoriales nos imponen, como bien dice Carlos, las editoriales tienen sus propias diseñadoras, ilustradores y te imponen la portada, ¿no? Es complicado y te agradecer que te lo hayan permitido. No sé cómo vamos de tiempo, porque yo si me pongo a hablar no paro y lo dejo pobre Carlos. ¿Quieren participar? ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Alguien quiere interrumpir, preguntarle alguna cosita? Yo quería preguntar. No tengo que saber dónde. Carlos, una pregunta metódica. Cuando yo empecé a leer tu blog, Las Palmeras Mienten y tal, en ti ya estaba construyendo al narrador de relatos o al escritor que quería ser, pues claro, cambia mucho, ¿no? El estilo del que escribe una especie de diario sobre la cotidianidad con una cierta frecuencia, como hacías tú en aquel blog, a concentrarte y centrarte en un proceso mucho más exigente que es el de la narrativa del relato corto y que además es un género que me encanta. ¿Cómo hiciste ese salto, ¿no? Porque creo que acabas de decir ahora que esto ha durado muchos años, con lo cual entiendo que en esos años en los que estabas por ahí de periplo diplomático ya estabas ensayando esto. ¿No te generaba una especie de esquizofrenia creativa? Sí, por supuesto. Son dos géneros diferentes. Por un lado está el género cuento, relato y el género literatura de viaje o crónica de viaje, por así llamarlo, son diferentes.
El blog de las palmeras dientes, yo lo hacía más, a pesar de que era bastante exigente también y lo revisaba mucho, lo hacía más como, o sea, me relajaba más, porque no tenía esa presión, entre comillas, de mandarlo a una editorial. Entonces, estaba mucho más suelto. Pero por supuesto que todo ayuda y todo suma para tu craft, ¿no? para tu arte, ¿no? Todo lo que tú practiques te va a venir bien. O sea, aunque no tenga nada que ver lo que estés haciendo, al final conecta, ¿no? Lo que decía Steve Jobs de Connecting Dots, ¿no? Pues conectando puntos, que a veces hacemos algo en la vida que creemos que no tiene ningún sentido y de repente unos años después conecta con algo que sí lo tiene y dices, bueno, yo hacía 22 años hice esto que pensaba que no servía para nada y resulta que ahora estoy poniendo en práctica toda esa versión. Pues con esto es exactamente lo mismo, todo suma. ¿Alguien más? ¿No se atreven? ¿Sigo yo? Pues nada, seguimos yo por preguntar. Por cierto, les recomiendo el blog, no dejen de pasar por el blog de Carlos porque además hay reseñas literarias fantásticas que de verdad que están bastante bien. ¿Tú has tenido experiencia también periodística? ¿Has tenido o has dirigido algún periódico o algo, una revista? Algo así creo recordar, ¿no? Bueno, sí, bueno, la colaboración, he colaborado con varios medios, la de más renombre sin duda es la que hice con El País. Para el blog en África no es un país, precisamente cuando estaba en África, en Liberia. Eso fue, digamos, lo que tuvo más eco, evidentemente. Pero bueno, ahora también colaboro con otros medios, en Bruselas también dirigí el periódico de Becario. Y ahora no colaboro mucho porque también uno no da abasto, pero vamos, yo colaboro con una revista que se llama Nudo, muy bonita, muy interesante también y me gusta porque es más familiar y más, la recomiendo a todos, por cierto, Nudo, NU2 con número.es. Eso es lo que estoy haciendo ahora en términos de colaboración. Se nota muchísimo a la hora de escribir. Yo curso de formación y siempre le digo a la gente que el género periodístico es muy importante, ¿no? A la hora de redactar, a la hora de utilizarlo también como herramienta, ¿no? A la hora de utilizar tus textos. ¿Cuándo el salto a la narrativa? ¿Tienes ya algo? Narrativa, novela, me refiero, no narrativa, perdón, novela. Sí, claro. No me gusta mucho hablar de lo que viene después para no confundir demasiado, pero sí que hay un proyecto ahí que en su momento saldrá. Pero ahora es el momento de me voy de aquí, de género relato, que ya te digo que, y tú has dicho muy bien que en España pues el género todavía no se respeta como debería ser, no como en Estados Unidos, que es un género bastante asentado, aquí todavía pues no, pero poco a poco cada vez hay más, no más porque siempre ha habido escritores que han escrito relatos, lo que pasa es que ya el mercado empieza un poco a aceptar más que antes. Sí, afortunadamente, y lo que yo decía al principio, ¿no? Que ahora hay autores de novelas de 500 páginas que ahora de repente quieren escribir relatos, entonces algo hemos hecho bien, ¿no? Que hemos empezado con los relatos, a quienes nos gustan los relatos, ¿no? Porque está claro, mucho más hoy en día en la sociedad en que vivimos, en que todo es la sociedad líquida, ¿no? De Batman, de todo rapidez, creo que los relatos entran mejor, además uno puede dejarlo, cogerlo al día siguiente. Creo que el libro de Carlos es así, lo podríamos definir perfectamente así. Es un libro que lees el relato y a medida que vas, antes de empezar el siguiente, ya tu cabeza está haciendo bling, ¿no? Ya estás reflexionando. Me gustaría leerles un pizquito, no sé cómo vamos de tiempo, ni líneas. 3 líneas porque quiero que se lleven el libro hoy, entonces no por el compromiso de que tengan la amistad con Carlos o sean familia de Carlos, sino porque realmente les suena lo que les voy a leer, ¿vale? Son 3 líneas. Eloísa asegura que vuelve sola a casa los fines de semana.
aplastando las cucarachas desperdigadas por las aceras. Ya está, es simplemente ese cachito, quiero leerles para que vean, capten, ¿no?, cómo es la forma de creatividad de Carlos. Y les dejo con el vídeo porque si no me mato. Sí. Hay dos carpas afuera. Una se llama la librería Trevo y la otra se llama librería Ioma. El libro está en esas dos carpas. Entonces, el que esté interesado en comprarlo, lo encuentran ahí. Yo voy a intentar pasarme a la carpa de firma, si la lluvia nos lo permite, pero vamos, que sepan que hay estado. Y muchísimas gracias de nuevo por venir.